Mi nombre es Patricia, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo mi propia hija me echó a la calle y cómo le hice pagar cada lágrima que me hizo derramar. No sirves para nada, mamá. Vete a la calle. Esas fueron las palabras que mi hija Daniela me gritó frente a los vecinos un martes por la tarde. La misma hija que crié sola durante 28 años después de que su padre nos abandonara. La misma hija por la que trabajé 14 horas diarias limpiando casas y planchando ropa ajena para darle una vida mejor. La misma hija a quien le pagué la universidad, la boda de 85,000 pesos, y a quien le abrí las puertas de mi departamento cuando ella y su esposo no tenían dónde vivir. Ella quería mi departamento de 3 millones de pesos. Me humilló. Tiró mi ropa por la ventana, cambió las cerraduras y me dejó en la calle como si fuera basura. Dormí 3 días en casa de mi amiga Rosa, llorando sin parar, sintiéndome la peor madre del mundo, preguntándome dónde había fallado. Pero lo que mi hija no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que yo tenía pruebas, grabaciones, documentos y un abogado que me ayudaría a hacer justicia. En 23 días, mi hija perdió todo, el departamento que tanto quería, su matrimonio, su vida cómoda. Y cuando intentó llamarme 47 veces pidiendo perdón, yo hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Pero déjame contarte desde el principio, porque para entender mi venganza, necesitas saber cuánto dolor tuve que soportar primero. Eran las 3:27 de la tarde de un martes de octubre cuando mi hija Daniela me miró directamente a los ojos, allí parada en la puerta de mi propia casa, y repitió esas palabras que se clavaron como cuchillos en mi corazón. No sirves para nada, mamá. Vete a la calle. Yo estaba en el pasillo con una bolsa de verduras en la mano derecha. Había ido al mercado de la esquina a comprar jitomates, cebollas y chiles para hacerle su mole favorito, ese que había preparado desde que era niña y que siempre le encantaba. Mis dedos todavía olían a cilantro fresco. La luz del sol de octubre entraba por la ventana de la sala y podía ver el polvo flotando en el aire. Todo parecía moverse en cámara lenta. Daniela tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Su cara estaba roja de coraje. Las venas de su cuello se marcaban cuando gritaba. Y detrás de ella estaba su esposo Fernando, callado, mirando el piso de mosaico como siempre hacía cuando había problemas. No dijo nada para defenderme. Nunca lo hacía. Sentí cómo mis rodillas se debilitaban. El piso bajo mis pies se sentía inestable, como si la tierra misma se estuviera moviendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. La bolsa de verduras se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Los jitomates rodaron por el pasillo. ¿Qué? Apenas pude susurrar esa palabra. Mi voz sonaba quebrada, pequeña. Lo que escuchaste. Ya no te quiero aquí. Este departamento vale 3 millones de pesos y está a tu nombre, pero tú ya no eres bienvenida. Empaca tus cosas y vete. Hoy mismo. Pero hija, esta es mi casa. Yo viví aquí 32 años. Aquí naciste tú. Aquí te crié sola después de que tu papá nos abandonó cuando tenías 4 años. Ya no me importa tu pasado, mamá. Lo único que me importa es mi futuro. Y tú estás estorbando. Siempre estás aquí, siempre metiéndote en nuestras vidas, siempre opinando. Ya me cansé. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía controlarlas. Mi propia hija, la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, a quien había amamantado, a quien había cuidado cuando tenía fiebre, a quien había llevado a la escuela todos los días durante años, me estaba echando de mi propia casa. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Déjame contarte cómo llegué a ese momento horrible, porque para entender lo que pasó después, necesitas saber quién soy y qué sacrifiqué por mi hija durante toda mi vida. Mi nombre es Patricia Elena Morales Vázquez. Nací el 12 de abril de 1964 en la ciudad de Puebla, en una familia humilde donde mi papá Joaquín era albañil
y mi mamá Esperanza vendía tamales de chile verde y de dulce en el mercado La Victoria. Fui la tercera de 6 hermanos. Crecí viendo a mi mamá levantarse a las 4 de la mañana para preparar los tamales y a mi papá regresar a casa con las manos llenas de callos y la ropa cubierta de cemento. Aprendí desde niña lo que significaba trabajar duro y valorar cada peso que llegaba a la casa. Cuando tenía 23 años, en julio de 1987, conocí a Roberto Sandoval en una fiesta de 15 años de mi prima Estela en el Salón Jardín. Él tenía 25 años. Era guapo, alto, con ojos cafés y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar donde entraba. Usaba una camisa azul esa noche y bailaba muy bien. Me enamoré como loca. Bailamos toda la noche canciones de Juan Gabriel y José José. Nos casamos 6 meses después, el 6 de febrero de 1988, en la iglesia de San Francisco, en el centro de Puebla. Mi vestido era prestado, de mi hermana mayor Lucía, color marfil con encaje en las mangas. No teníamos dinero para una boda grande, solo invitamos a 40 personas. La comida la preparó mi mamá, pero me sentía la mujer más feliz del mundo cuando Roberto me puso el anillo y me prometió amarme para siempre. Daniela Alejandra nació el 15 de noviembre de 1989. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Llovía fuerte afuera del Hospital General, era martes, las 11:32 de la noche, y cuando la enfermera de uniforme blanco me puso a mi bebé en los brazos por primera vez, lloré de felicidad. Pesó 2 kilos, midió 51 centímetros. Tenía los ojos grandes de su papá y mi nariz pequeña. Su cabello era negro y abundante. Era perfecta, la criatura más hermosa que había visto en mi vida. Los primeros 4 años fueron difíciles pero felices. Roberto trabajaba como mecánico en un taller de la Avenida Reforma y ganaba 1,500 pesos a la semana. Yo limpiaba casas 3 veces por semana para ayudar con los gastos y ganaba otros 600 pesos. Vivíamos en un departamento pequeño de 2 cuartos que rentábamos por 800 pesos al mes en la colonia El Carmen. No teníamos mucho, pero teníamos amor, o eso creía yo. En marzo de 1993, cuando Daniela tenía 4 años y 2 meses, Roberto me dijo que iba a comprar tortillas a la tortillería de la esquina. Eran las 6:15 de la tarde de un jueves. Acababa de llover y el aire olía a tierra mojada. Salió por la puerta con su chamarra azul de mezclilla y nunca regresó. Así de simple, así de cruel. Se llevó sus documentos y 800 pesos que teníamos guardados en una lata de galletas. Esperé toda la noche sentada en la sala, luego toda la semana, luego todo el mes. Mi mamá Esperanza vino a quedarse conmigo porque yo no podía ni comer del dolor. Perdí 5 kilos en 2 semanas. Daniela preguntaba todos los días con su vocecita, ¿dónde está mi papá? Y yo no sabía qué responderle. Le decía que había ido a trabajar lejos, que pronto volvería, pero nunca volvió. 3 meses después, en junio, mi cuñada Silvia, hermana de Roberto, vino a visitarme. Se sentó en mi pequeña mesa de la cocina y me contó la verdad con lágrimas en los ojos. Roberto se había ido con otra mujer, una mesera de 19 años llamada Verónica, que trabajaba en un restaurante del centro. Se fueron juntos a Guadalajara. Silvia me enseñó una foto que alguien le había mandado, donde se veían los 2 tomados de la mano en una plaza. Mi Roberto, el hombre que me había prometido amor eterno. Me había cambiado por una niña de 19 años, como si nuestros 5 años juntos no significaran nada. Nunca volvió a buscar a su hija. Nunca mandó un peso para ayudarnos. Nunca llamó para preguntar cómo estaba Daniela. Simplemente nos borró de su vida como si nunca hubiéramos existido. Esa traición me partió el alma en 2. Lloré durante semanas. Me despertaba en las noches con el pecho apretado, sin poder respirar. Había días que no quería levantarme de la cama. Pero tenía una hija de 4 años que me miraba con esos ojos grandes, esperando que yo fuera fuerte, que yo tuviera las respuestas, que yo la protegiera del mundo. Entonces, una mañana de julio, me levanté, me vi al espejo y tomé la decisión más importante de mi vida. Sequé mis lágrimas y me dije, Patricia, tu hija necesita una madre fuerte.
Vas a darle a Daniela todo lo que tú no tuviste. Vas a sacrificar lo que sea necesario para que ella tenga una vida mejor. Ella nunca va a sufrir lo que tú estás sufriendo ahora. Y eso fue exactamente lo que hice durante los siguientes 28 años de mi vida. Pero nunca imaginé que ese sacrificio terminaría con mi propia hija echándome a la calle como si yo fuera basura. Conseguí trabajo en una tintorería que se llamaba Lavandería San Miguel. Estaba en la colonia La Paz. El dueño era un señor de 60 años llamado Don Esteban, que me dio la oportunidad cuando le conté mi historia. Trabajaba de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Planchaba camisas, pantalones, vestidos. Mis manos olían siempre a almidón y vapor caliente. Ganaba 1,200 pesos a la semana. No era mucho, pero era algo. Los domingos limpiaba casas. Tenía 3 clientas fijas. La señora Irma, que vivía en la colonia La Paz, y me pagaba 300 pesos por limpiar su casa de 3 pisos. La señora Carmen en Reforma Norte, que me daba 250 pesos. Y la señora Blanca en el centro, que me pagaba 200 pesos. Eso me daba otros 750 pesos más a la semana. En total ganaba 1,950 pesos semanales. Cada peso que ganaba lo dividía con cuidado en un cuaderno donde anotaba todos mis gastos. 800 pesos para la renta, 600 pesos para comida, 300 pesos para servicios de luz y agua, 150 pesos para el transporte de Daniela a la escuela y el mío al trabajo, y 100 pesos los guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama para emergencias y para el futuro de mi hija. Mi mamá Esperanza cuidaba a Daniela mientras yo trabajaba. Iba a mi departamento a las 7 de la mañana y se quedaba hasta las 8 de la noche. Le preparaba de comer a Daniela, la ayudaba con las tareas, jugaba con ella. No sé qué hubiera hecho sin mi mamá. Ella fue mi ángel en esos años tan difíciles. Durante 12 años viví así, sin descanso, sin vacaciones, sin diversión, sin salir con amigas, sin comprarme ropa nueva. Usaba la misma ropa durante años hasta que se rompía. Mi vida era trabajar, llegar a casa a las 8 de la noche, hacer de comer lo que quedara, ayudar a Daniela con la tarea, aunque estuviera muerta de cansancio, dormir 5 horas y repetir todo al día siguiente. Había noches que me dolía todo el cuerpo. La espalda me mataba de estar parada planchando todo el día. Las manos me ardían. Los pies se me hinchaban. Llegaba a mi casa y solo quería dormir. Pero Daniela me esperaba con sus cuadernos y sus preguntas sobre matemáticas o español, y yo me sentaba con ella aunque tuviera los ojos cerrándose de sueño. Pero cuando la veía sonreír, cuando sacaba buenas calificaciones, cuando me abrazaba y me decía, «Te quiero, mamá», todo ese cansancio valía la pena. Todo ese dolor valía la pena. Daniela creció siendo una niña inteligente y aplicada. Siempre fue la mejor de su clase. En la primaria ganó 3 veces el premio de mejor promedio. Sacaba puros 10. Le encantaba dibujar. Llenaba cuadernos enteros con dibujos de casas, edificios, parques. Soñaba con ser arquitecta desde que tenía 8 años. Yo la veía hacer sus dibujos sentada en la mesa de la cocina, concentrada, con la lengua de fuera como hacen los niños cuando están pensando. Y mi corazón se llenaba de orgullo y esperanza. Mi niña iba a ser alguien en la vida. Iba a tener una carrera. Iba a ganar bien. Iba a tener lo que yo nunca tuve. Iba a ser independiente y fuerte. Cuando Daniela cumplió 15 años en noviembre de 2004, yo había ahorrado 18,000 pesos durante 3 años para hacerle una fiesta de 15 años pequeña. Rentamos un salón para 60 personas. Le compré un vestido rosa que costó 4,500 pesos. Contratamos un DJ y dimos de comer pozole y tacos. Daniela bailó su vals con su primo Alejandro porque no tenía papá que la acompañara. Yo lloré toda la ceremonia viendo a mi hija convertirse en señorita. Esa noche, cuando todos se fueron y estábamos recogiendo el salón, Daniela me abrazó fuerte y me dijo, «Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Te amo mucho. Nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por mí». Esas palabras me llenaron el corazón. Sentí que todo había valido la pena. Todo el trabajo, todo el cansancio, todas las noches sin dormir.
Mi hija me amaba. Mi hija me valoraba. O eso creí. En el año 2005, 6 meses después de los 15 años de Daniela, pasó algo que cambió nuestras vidas para siempre. Mi tía Hortensia, hermana mayor de mi mamá, murió de cáncer de estómago en abril. Tenía 72 años. No se había casado nunca. No tenía hijos. Vivía sola en un departamento en la Ciudad de México. Una semana después del funeral, un abogado llamó a mi casa. Se llamaba licenciado Ramírez. Me citó en su oficina en la colonia Narvarte. Cuando llegué, me hizo pasar a una sala con sillas de piel y me ofreció café. Yo estaba nerviosa. No sabía por qué me había llamado. Señora Patricia, su tía Hortensia dejó un testamento, y en ese testamento la nombró a usted como única heredera de su departamento y sus pertenencias. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi tía, a quien yo visitaba cada 2 meses y le llevaba tamales y pan dulce, me había dejado su departamento. Un departamento de 2 recámaras, un baño, sala, comedor y cocina en la colonia Narvarte. El abogado me dijo que valía aproximadamente 800,000 pesos en ese entonces. Lloré ahí mismo en esa oficina. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. Después de 12 años pagando renta, después de 12 años ahorrando cada peso, finalmente íbamos a tener casa propia. Mi hija y yo íbamos a tener un hogar que nadie nos podría quitar. 2 semanas después, en mayo de 2005, el notario me entregó las escrituras y las llaves. El departamento estaba a mi nombre. Patricia Elena Morales Vázquez, propietaria legal. Daniela y yo nos mudamos el último fin de semana de mayo. Mis hermanos y mis primos nos ayudaron con la mudanza. No teníamos muchas cosas. 2 camas, una mesa, 4 sillas, un refrigerador viejo, una estufa. Pero era nuestro hogar. Daniela escogió la recámara más grande porque estaba en la preparatoria y necesitaba espacio para sus libros, sus materiales de dibujo, su escritorio. Yo me quedé con la recámara pequeña. No me importaba. Ver a mi hija feliz, verla correr por el departamento, eligiendo dónde poner sus cosas, escucharla reír, era todo lo que necesitaba. Los años pasaron rápido. Daniela terminó la preparatoria en 2008 con promedio de 9.2. Entró a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar arquitectura. Yo estaba tan orgullosa que lloré el día que recibió su carta de aceptación. Mi hija iba a ser arquitecta. Mi hija iba a la universidad. Algo que yo nunca pude hacer porque tuve que trabajar desde los 15 años. Pero la universidad era cara. La colegiatura costaba 8,000 pesos al mes. Los libros costaban entre 2,000 y 4,000 pesos cada semestre. Necesitaba materiales especiales, reglas, escuadras, compases, lápices de dibujo técnico, papel especial. Todo sumaba. El transporte, la comida, todo. Yo seguía trabajando en la tintorería y limpiando casas los domingos, pero ya no era suficiente. Entonces conseguí un tercer trabajo. 2 noches a la semana, martes y jueves, trabajaba limpiando oficinas de 9 de la noche a 1 de la madrugada. Ganaba 500 pesos por noche. Eso me daba otros 1,000 pesos a la semana. Llegaba a mi casa a las 2 de la madrugada, dormía 3 o 4 horas, y a las 7 de la mañana ya estaba levantada para ir a la tintorería. Mi cuerpo estaba destruido. Tenía 45 años y me sentía de 70, pero nunca le dije que no a nada que Daniela necesitara para la escuela. En 2011, cuando Daniela tenía 22 años y estaba en el último año de la universidad, conoció a Fernando Gutiérrez en una fiesta de cumpleaños de una compañera de la escuela. Él tenía 26 años, era ingeniero civil, había estudiado en el Tecnológico de Monterrey, trabajaba en una constructora grande y ganaba 25,000 pesos al mes. La primera vez que Daniela lo trajo a casa fue un domingo de octubre. Llegó con flores, un ramo de rosas rojas que le dio a Daniela y una caja de chocolates que me dio a mí. Era educado, bien vestido, sonriente. Me cayó bien desde el principio. Mucho gusto, señora Patricia. Daniela me ha contado mucho de usted. Admiro todo lo que ha hecho por su hija. Es usted una mujer muy fuerte. Me gustó que reconociera mi esfuerzo.
Me gustó que tratara a Daniela con respeto y cariño. Pensé que era un buen hombre. Se hicieron novios formales. Durante un año, Fernando venía a visitarnos cada fin de semana. Siempre traía algo: pan dulce, fruta, refrescos. Ayudaba a lavar los platos después de comer. Parecía un buen muchacho. En diciembre de 2011, Fernando le propuso matrimonio a Daniela. Fue en un restaurante bonito del centro. Se arrodilló y le dio un anillo con un diamante pequeño. Daniela llegó a casa esa noche llorando de felicidad, mostrándome el anillo, abrazándome. «Me voy a casar, mamá». Fernando me pidió que me casara con él. Estoy tan feliz. Yo también estaba feliz. Mi hija había encontrado un buen hombre, un hombre con carrera, con trabajo estable, que la trataba bien. Ella iba a tener la familia que yo no pude tener. Ella no iba a sufrir lo que yo sufrí. Fernando y Daniela decidieron casarse en junio de 2012. Daniela soñaba con una boda bonita. Quería un vestido elegante, un salón grande, flores, fotógrafo profesional. Me senté con ella y le pregunté cuánto costaría todo. «Mamá, calculamos que unos 150,000 pesos. Sé que es mucho dinero. Fernando y yo vamos a pagar la mitad y le pediremos ayuda a sus papás para la otra mitad». Pero los papás de Fernando dijeron que no podían ayudar porque tenían 3 hijos más y problemas económicos. Entonces Daniela vino conmigo llorando. «Mamá, no sé qué voy a hacer. No tenemos dinero para la boda que quiero. Vamos a tener que hacer algo muy sencillo». Vi la tristeza en sus ojos y mi corazón se rompió. Yo había soñado toda mi vida con ver a mi hija casarse con un vestido hermoso, en una iglesia bonita, con una fiesta donde todos la celebraran. «Yo te voy a ayudar, hija. Vamos a hacer la boda que tú sueñas». Tenía ahorrados 62,000 pesos de 4 años de trabajo extra. No era suficiente. Entonces pedí un préstamo de 30,000 pesos en una casa de empeño, dejando como garantía unas joyas que mi abuela me había heredado. Con eso completé los 92,000 pesos que necesitábamos. Le compré a Daniela el vestido de novia más hermoso que encontramos. Blanco, con encaje, con cola larga. Costó 18,000 pesos. Rentamos el Salón de los Virreyes para 120 invitados. Pagamos al padre de la iglesia. Contratamos fotógrafo y videógrafo. Compramos el pastel. Pagamos la comida, las flores, todo. El día de la boda, el 16 de junio de 2012, vi a mi hija caminar hacia el altar del brazo de mi hermano mayor porque no tenía padre que la acompañara. Y lloré. Lloré pensando en todo el camino que habíamos recorrido. Lloré de felicidad porque mi hija se veía tan hermosa, tan feliz. Lloré pensando que todo había valido la pena. Ese día mi hija me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá, por todo, por darme esta boda, por darme todo en la vida. Nunca te voy a olvidar. Siempre voy a estar agradecida contigo. Si hubiera sabido lo que pasaría 9 años después, si hubiera sabido que esa misma hija me echaría a la calle como basura, hubiera tomado decisiones muy diferentes. Pero uno nunca sabe cómo va a terminar la historia cuando está viviéndola». Después de la boda, Daniela y Fernando se fueron de luna de miel a Cancún por una semana. Cuando regresaron, se mudaron a un departamento rentado en la colonia Roma Norte. Era bonito, moderno, con una recámara grande, cocina equipada y balcón. Pagaban 12,000 pesos de renta al mes. Fernando ganaba bien y Daniela había conseguido su primer trabajo como arquitecta junior en un despacho, ganando 15,000 pesos al mes. Entre los dos ganaban 40,000 pesos. Parecía que les iba muy bien. Los visitaba cada 2 semanas. Siempre les llevaba comida: mole, tamales, enchiladas. Las comidas que a Daniela le gustaban desde niña. Ella me recibía con una sonrisa, me daba un beso en la mejilla. Pero yo notaba algo diferente. Ya no era la misma calidez de antes. Había una distancia que no existía cuando vivíamos juntas. Fernando siempre era educado conmigo. «Buenos días, señora Patricia, ¿cómo está? Qué rico huele lo que trajo». Pero también sentía que era cortesía forzada, no genuina. Como cuando saludas al vecino que no te cae bien, pero tienes que ser educado.
En abril de 2014, 2 años después de la boda, Daniela me llamó un domingo por la tarde. Su voz sonaba emocionada. Mamá, tengo una noticia. Estoy embarazada. Vas a ser abuela. Mi corazón explotó de felicidad. Grité de emoción. Lloré. Un bebé. Iba a tener un nieto. La vida me estaba dando otra oportunidad de amar y cuidar a alguien. Sebastián Gutiérrez Morales nació el 18 de diciembre de 2014. Yo estuve en el hospital toda la noche esperando. Cuando la enfermera me dejó pasar y vi a ese bebé pequeñito en los brazos de Daniela, volví a sentir ese amor incondicional que sientes cuando nace tu hijo. Sebastián pesó 3.4 kilos. Tenía el cabello oscuro y los ojos café. Era hermoso. Los primeros meses fui a visitarlos 3 veces por semana para ayudar a Daniela con el bebé. Le cambiaba los pañales mientras ella descansaba, le preparaba comida, lavaba su ropa, limpiaba el departamento. Daniela había pedido 6 meses de licencia en su trabajo y Fernando trabajaba muchas horas, entonces yo me convertí en su apoyo principal. Pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas que me incomodaban, pero que yo ignoraba porque no quería causar problemas. Un día llegué a las 10 de la mañana como habíamos quedado. Toqué el timbre 3 veces. Nadie abrió. Llamé por teléfono. Daniela contestó con voz molesta. «Ay, mamá, estoy durmiendo. El bebé me tuvo despierta toda la noche. Mejor ven más tarde». «Pero habíamos quedado, hija. Preparé comida para ustedes y vine desde la otra punta de la ciudad. Es que estoy muy cansada. Ven como a las 3». Me quedé parada en la puerta de su edificio con mis bolsas de comida sintiéndome tonta. Había madrugado para cocinar. Había gastado en el transporte y ahora me mandaba de regreso porque estaba cansada. Pero me dije a mí misma, Patricia, ella es mamá primeriza. Está agotada. No te lo tomes personal. Regresé a mi casa con la comida y volví a las 3 de la tarde. Esa fue la primera vez que ignoré una señal. Otra vez, cuando Sebastián tenía 4 meses, yo estaba cuidándolo mientras Daniela se bañaba. El bebé empezó a llorar. Yo lo cargué, lo mecí, le canté como hacía con Daniela cuando era bebé. Daniela salió del baño envuelta en una toalla. «Mamá, así no se carga, lo estás malcriando. Dame al niño». Me quitó a Sebastián de los brazos de mala manera. Yo me quedé callada. Sentí un dolor en el pecho. Yo había criado a una hija sola. Sabía cómo cargar a un bebé. Pero no dije nada. No quería pelear con mi hija. Fernando también empezó a mostrar su verdadera cara. Un sábado que fui a visitarlos, él estaba viendo el fútbol en la televisión. Yo estaba en la cocina preparando la comida. «Señora Patricia, puede bajarle al ruido de las ollas. No puedo escuchar el partido». Yo estaba cocinando para él y me pedía que hiciera menos ruido. Sentí la sangre hervirme. Pero respiré hondo y seguí cocinando más despacio, tratando de no hacer ruido. En noviembre de 2015, cuando Sebastián tenía casi 1 año, Daniela me llamó llorando un martes por la noche. Eran las 9:47 p.m. «Mamá, necesito que vengas. Fernando y yo tuvimos una pelea horrible. No tengo con quién dejar al bebé mañana y tengo que ir a trabajar. Por favor». A esa hora ya estaba en pijama, cansada después de trabajar todo el día. Pero era mi hija, era mi nieto. ¿Cómo iba a decir que no? «Voy para allá, hija». Tomé el metro y 2 camiones para llegar a su casa. Llegué a las 11:15 de la noche. Daniela abrió la puerta con los ojos rojos de llorar. Fernando estaba encerrado en la recámara. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo». Me quedé a dormir en el sofá. Al día siguiente cuidé a Sebastián todo el día. Daniela llegó a las 7 de la noche. «Gracias, mamá. Ya te puedes ir». Ni siquiera me ofreció de cenar. Ni me preguntó cómo me había ido con el bebé. «Solo gracias, mamá, ya te puedes ir». Llegué a mi casa a las 9 de la noche, muerta de cansancio y hambre. Pero me dije, es tu hija, es tu nieto, es tu obligación ayudar. Esa fue otra señal que ignoré. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. A veces damos todo sin esperar nada a cambio y creemos que es amor.
pero hay una línea delgada entre el amor y dejar que abusen de ti. Yo crucé esa línea muchas veces sin darme cuenta. En febrero de 2016, justo después de que Sebastián cumpliera 1 año, Fernando perdió su trabajo. La constructora donde trabajaba cerró por problemas financieros y despidieron a 40 empleados. Fernando fue uno de ellos. Eso cambió todo. De repente, con un solo sueldo de 15,000 pesos de Daniela, no podían pagar la renta de 12,000 pesos más, los gastos de comida, servicios, pañales, fórmula del bebé. Empezaron a atrasarse en los pagos. El dueño del departamento les dio un ultimátum. Pagan los 2 meses que deben o los desalojo. Un sábado de marzo, Daniela y Fernando llegaron a mi casa sin avisar. Era mediodía. Yo estaba limpiando cuando tocaron la puerta. Los vi llegar con Sebastián en brazos y cajas en las manos y supe inmediatamente lo que venían a pedirme. Hola, mamá. Nos pasamos a saludar, pero la cara de Daniela lo decía todo. Estaba nerviosa. Fernando ni siquiera me miraba a los ojos. Pasen, pasen. ¿Quieren de comer? No, mamá, gracias. Solo queríamos platicar contigo de algo importante. Nos sentamos en la sala. Sebastián jugaba en el piso con un carrito de juguete. Daniela respiró hondo. Mamá, te voy a ser honesta. Fernando perdió su trabajo hace 1 mes. Hemos estado buscando pero no ha encontrado nada. Con mi sueldo no nos alcanza para pagar la renta y todos los gastos. El dueño nos va a desalojar si no pagamos. Y con el bebé no podemos quedarnos en la calle. Hizo una pausa. Me miró con esos ojos que yo conocía tan bien, los mismos ojos con los que me miraba de niña cuando quería algo. Mamá, podemos quedarnos contigo unos meses, solo hasta que Fernando encuentre otro trabajo. Te prometo que será temporal, 3 meses máximo. Mi corazón se apretó. Mi departamento de 2 recámaras era mi espacio, mi refugio, el lugar donde yo descansaba después de trabajar todo el día. Había vivido sola durante 11 años, desde que Daniela se casó, y me había acostumbrado a mi soledad, a mi paz. Pero era mi hija, era mi nieto de 1 año que iba a quedarse en la calle si yo decía que no. ¿Cómo iba a decirles que no? Claro que sí, hija. Esta es su casa también. Se pueden quedar el tiempo que necesiten. Fernando sonrió por primera vez. Gracias, señora Patricia. Le prometo que voy a encontrar trabajo pronto y nos vamos a ir. Daniela se levantó y me abrazó. Gracias, mamá. Sabía que podíamos contar contigo. Eres la mejor. Se mudaron 2 semanas después, a finales de marzo de 2016. Daniela tenía 26 años, Fernando 30, Sebastián 1 año y 3 meses, y yo 52 años. Llegaron con todas sus cosas en una camioneta prestada. Cajas y cajas de ropa, juguetes, muebles. Daniela escogió la recámara grande, mi antigua recámara, la que tenía el closet más grande y la ventana con mejor vista. Mamá, nosotros necesitamos más espacio por el bebé. Tú puedes quedarte con la recámara chiquita, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Pero yo sonreí y dije que sí. Claro, hija, no hay problema. Moví todas mis cosas a la recámara pequeña. Mi cama, mi ropa, mis fotos. Me quedé con el espacio más chiquito de mi propia casa, pero me dije que era temporal. 3 meses. 3 meses nada más. Esos 3 meses se convirtieron en 3 años, luego 6 años, luego 9 años. Y en esos 9 años, lentamente, sin que me diera cuenta, dejé de ser la dueña de mi casa para convertirme en la invitada. Dejé de ser la mamá para convertirme en la sirvienta. Dejé de ser Patricia para convertirme en un estorbo. Pero esa transformación no pasó de un día para otro. Fue gradual, fue sutil, fue como veneno lento que me iba matando sin que yo me diera cuenta. Y yo lo permití. Ignoré todas las señales, todas las faltas de respeto, todas las veces que me hicieron sentir menos. Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hija, miedo de perder a mi nieto, miedo de quedarme completamente sola. Pero lo que no entendía entonces es que ya estaba sola en medio de mi propia familia.
Los primeros 6 meses después de que se mudaron fueron relativamente tranquilos. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para todos, me iba a trabajar a la tintorería, regresaba a las 8 de la noche y preparaba la cena. Daniela trabajaba de 9 a 6. Fernando pasaba el día buscando empleo en Internet, o eso decía. Yo pagaba todos los servicios: la luz, el agua, el gas, el Internet. También compraba toda la comida. Daniela contribuía con 3,000 pesos al mes para los gastos, pero eso no cubría ni la mitad de lo que se gastaba. El súper me costaba entre 4,000 y 5,000 pesos al mes. Los servicios otros 2,000. Pero nunca les dije nada. Pensé que era temporal. En septiembre de 2016, 6 meses después de que llegaron, Fernando finalmente consiguió trabajo. No como ingeniero, sino como supervisor de obra. Ganaba 18,000 pesos al mes, menos de lo que ganaba antes, pero era algo. Pensé que ahora sí buscarían su propio lugar, pero no lo hicieron. Un día reuní el valor y le pregunté a Daniela mientras lavábamos los platos después de la cena: «Hija, ahora que Fernando ya tiene trabajo, ¿han pensado en buscar su propio departamento?» Daniela dejó de lavar el plato que tenía en la mano y me miró con el ceño fruncido. «Mamá, nos estás corriendo». «No, hija, claro que no. Solo preguntaba. Ustedes dijeron que serían 3 meses. Pues sí, mamá, pero la situación está difícil. La renta está carísima ahorita. Fernando apenas está empezando en este trabajo. Todavía no tenemos suficiente para el depósito y todo eso. Además, Sebastián está muy a gusto aquí. ¿Por qué querrías que nos fuéramos? ¿No te gusta estar con tu nieto?» Me sentí culpable inmediatamente. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Mi hija me necesitaba y yo estaba pensando en mi comodidad. «No, hija, perdón. No es eso. Claro que me encanta tenerlos aquí. Olvida lo que dije». Daniela no volvió a mencionar el tema de mudarse, y yo no volví a preguntar. Las cosas empezaron a cambiar poco a poco, cambios pequeños que yo trataba de ignorar. Fernando empezó a llegar tarde a casa, a veces a las 11 de la noche, a veces a medianoche. Decía que había tráfico o que se había quedado trabajando. Llegaba oliendo a cerveza, se iba directo a la recámara sin saludarme. Algunas noches lo escuchaba discutir con Daniela. Gritos, portazos, llanto. Una noche de octubre, como a las 2 de la madrugada, escuché a Sebastián llorando. Salí de mi cuarto y fui a ver qué pasaba. Daniela estaba sentada en el sofá de la sala llorando con Sebastián en brazos. Fernando no estaba. «Hija, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá. Vete a dormir». «Daniela, dime qué pasa». Fernando salió. Tuvimos una pelea. No sé a dónde fue, pero ya va a volver. Me senté junto a ella. Le quité a Sebastián de los brazos y lo mecí hasta que se durmió. Daniela lloraba en silencio. «¿Quieres hablar de ello?» «No, mamá. Son cosas de matrimonio. Tú no entenderías. Esas palabras me dolieron. Yo había estado casada. Yo había sufrido un abandono. Claro que entendía, pero no dije nada. Solo me quedé ahí con ella hasta que Fernando regresó a las 4 de la mañana. Al día siguiente, nadie mencionó nada. Como si no hubiera pasado nada. En diciembre de 2016, 9 meses después de que llegaron, fue la primera Navidad que pasamos juntos en mi departamento. Yo decoré todo. Compré el arbolito, las luces, los adornos. Gasté 2,000 pesos en la cena de Nochebuena. Preparé bacalao, romeritos, ponche, tamales. Invité a mi mamá y a mis hermanas. Todo estaba listo. La mesa puesta, la comida caliente. Mi familia empezó a llegar a las 7 de la noche. Pero Daniela y Fernando llegaron a las 10 de la noche, sin avisar, sin llamar, sin disculparse. «Ay, mamá, se nos hizo tarde». Fuimos a casa de los papás de Fernando primero. No me habían dicho nada. Yo había preparado comida para ellos pensando que iban a estar desde temprano. Mi mamá me miraba con pena. Mis hermanas susurraban entre ellas. Sentí vergüenza, pero sonreí y dije: «No hay problema, hija, siéntense a cenar». Esa noche, cuando todos se fueron, lavé los platos sola mientras Daniela y Fernando dormían. Lloré frente al fregadero preguntándome cuándo mi hija se había vuelto tan desconsiderada. El año 2017 trajo más señales.
más faltas de respeto que yo seguía ignorando. En febrero, llegué del trabajo un viernes como a las 8 de la noche. Abrí la puerta de mi departamento y encontré la sala llena de gente. Había como 10 personas que no conocía. Música alta, olor a cerveza, botellas por todos lados. Fernando había invitado a sus amigos sin avisarme. Ni siquiera me saludó cuando entré. Daniela estaba en la cocina preparando botanas. «Hija, ¿qué es esto?» «Ay, mamá, Fernando invitó a unos amigos. Vete a tu cuarto si no quieres estar aquí». Mi cuarto, en mi casa. Me estaban mandando a encerrarme en mi cuarto en mi propia casa, pero solo dije, avísenme la próxima vez, por favor. La fiesta terminó a las 3 de la madrugada. No pude dormir con el ruido. Al día siguiente tuve que limpiar todo. Nadie me ayudó. En mayo de 2017, mi amiga Rosa, con quien había trabajado en la tintorería durante años, me invitó a su cumpleaños número 60. La fiesta era en su casa un sábado a las 6 de la tarde. Yo estaba emocionada. Hacía mucho que no salía a ningún lado. El viernes por la noche le avisé a Daniela que al día siguiente iba a salir. «Mamá, pero mañana Fernando y yo tenemos una boda. Ibas a cuidar a Sebastián». «Nunca me dijeron nada de ninguna boda». «Sí te dijimos, mamá. Se te olvidó. Ya quedamos». «No puedes dejarnos colgados. No me habían dicho nada, estaba segura». Pero ellos insistían que sí. Empecé a dudar de mi memoria. Tenía 53 años. Tal vez sí se me estaba olvidando todo. «Está bien. Me quedo con Sebastián». Llamé a Rosa llorando para cancelar. Ella entendió, pero yo escuché la decepción en su voz. Me quedé ese sábado cuidando a mi nieto mientras mi hija iba a una boda. Pero me sentía triste y usada. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? ¿Has dado todo sin recibir nada a cambio? Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. En agosto de 2017, un año y medio después de que llegaron, yo enfermé. Me dio una gripe terrible, fiebre de 39 grados, escalofríos, dolor de cuerpo. No podía ni levantarme de la cama. Era lunes. Daniela entró a mi cuarto a las 7 de la mañana. «Mamá, me tengo que ir a trabajar. Hay comida en el refri para Sebastián. Puedes cuidarlo hoy, ¿verdad?» «Hija, estoy muy enferma. Tengo mucha fiebre». «Ay, mamá, pero yo no puedo faltar al trabajo. Ya falté la semana pasada. Por favor, solo es un día». Se fue y me dejó con Sebastián, que tenía 2 años y medio. Yo me levanté de la cama con fiebre, le di de comer al niño, lo cuidé todo el día. A las 3 de la tarde la fiebre subió a 40 grados. Llamé a Daniela. «Hija, estoy muy mal. Necesito ir al doctor». «Aguántate, mamá. Ya voy a salir del trabajo. Llego como a las 7». Llegó a las 8:30 de la noche. Para entonces yo estaba temblando de fiebre. Mi hermana Lucía me había llevado al doctor. Tenía infección en la garganta. Me recetaron antibióticos y reposo. Cuando Daniela llegó, solo dijo: «Gracias por cuidar a Sebastián, mamá. Mañana tienes que comprar los antibióticos que te recetaron». Ni siquiera preguntó cómo me sentía. Los meses pasaron. 2018 llegó. Ya llevaban 2 años viviendo conmigo. 2 años de promesas de que se iban a ir pronto. 2 años de yo pagando todo, mientras ellos ahorraban su dinero. Un día de marzo, mientras limpiaba su recámara porque ellos no lo hacían nunca, encontré un folder debajo de la cama. Tenía curiosidad. Lo abrí. Eran estados de cuenta bancarios. De Fernando y Daniela. Cuenta de ahorros. Tenían 180,000 pesos ahorrados. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Tenían casi 200,000 pesos ahorrados mientras yo pagaba todo. Mientras yo me mataba trabajando para que ellos vivieran gratis. Cerré el folder temblando. Lo puse de nuevo debajo de la cama. No dije nada. Me sentí estúpida. Me sentí usada. Pero no dije nada. Esa noche lloré en mi cuarto, preguntándome por qué no podía hablar. ¿Por qué no podía defenderme? ¿Por qué tenía tanto miedo de perder a mi hija que prefería dejar que me usaran? En junio de 2018, 3 años después de haberme dicho que serían solo 3 meses, finalmente junté valor para hablar. Era domingo. Estábamos comiendo, los 4 en la mesa. Yo había cocinado pozole. Respiré hondo.
Daniela, Fernando, necesito hablar con ustedes de algo. Levantaron la vista de sus platos. Bueno, ya llevan 3 años aquí, y me da mucho gusto tenerlos. Pero este departamento es muy pequeño para 4 personas. Ustedes ya tienen ahorros. Fernando ya lleva 2 años trabajando. Creo que es momento de que busquen su propio lugar. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Daniela dejó la cuchara. Fernando me miró con los ojos entrecerrados. Entonces fue Daniela quien habló. Su voz era fría, controlada, peligrosa. Mamá, no puedo creer que nos estés diciendo esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, cuidándote, haciéndote compañía, y así nos pagas, queriéndonos correr. No los estoy corriendo, solo digo que ya es tiempo de que tengan su propio espacio. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Pero no te preocupes, nos vamos a ir, pero no vuelvas a buscarnos cuando estés solita y triste. Se levantó de la mesa. Fernando la siguió. Se encerraron en su recámara. Yo me quedé ahí sentada sintiéndome la peor madre del mundo. Esa noche Daniela no me habló. Al día siguiente tampoco. Ni al siguiente. 3 días después, yo fui a pedirles perdón. Perdónenme. No quise ofenderlos. Por supuesto que pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Daniela me miró con triunfo en los ojos. Sabía que había ganado. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Y así me convertí oficialmente en prisionera de mi propio miedo. Prisionera de mi necesidad de ser amada. Prisionera de mi hija. Los siguientes meses fueron peores. Mucho peores. Porque después de que me disculpé con ellos por pedirles que buscaran su propio lugar, Daniela y Fernando entendieron algo muy importante. Podían hacer lo que quisieran conmigo y yo no iba a hacer nada. Yo no iba a defenderme. Yo tenía demasiado miedo de perderlos. Y ese miedo me convirtió en su esclava. En septiembre de 2018, 4 años después de que llegaron, Daniela me dejó de hablar de tú. Empezó a hablarme como si fuera su empleada. Patricia, no hay comida. Ve al súper. Patricia, Sebastián necesita que le laves su uniforme para mañana. Patricia, limpia la sala que vienen visitas. Ya ni siquiera me decía mamá. Era Patricia, como si fuera la sirvienta. Fernando era peor. A veces llegaba del trabajo y aventaba sus zapatos sucios en medio de la sala. Señora, ¿puede limpiar esto? Un día me atreví a decirle, Fernando, por favor recoge tus cosas. No soy tu sirvienta. Me miró con desprecio y dijo, mientras vivamos en su casa de gratis, lo mínimo que puede hacer es ayudar con la limpieza. Sentí como si me hubieran dado una cachetada, pero tenía razón. Ellos vivían gratis. Yo los estaba manteniendo. Entonces recogí sus zapatos y los limpié. En octubre de 2018 fue mi cumpleaños número 54. Me desperté esa mañana con un poco de esperanza. Tal vez Daniela recordaría. Tal vez me haría un pastel, o al menos me daría un abrazo. Bajé a la cocina a las 7 de la mañana. Daniela estaba preparando el desayuno de Sebastián. Fernando leía el periódico. «Buenos días», les dije con una sonrisa. «Buenos días», contestaron sin levantar la vista. Esperé todo el día. Nadie dijo nada. Daniela se fue a trabajar. Fernando también. Yo me quedé cuidando a Sebastián porque era mi día libre en la tintorería, pero ellos no podían pagar guardería. A las 8 de la noche, mi hermana Lucía me llamó para felicitarme. Hablamos 20 minutos. Cuando colgué, estaba llorando. Daniela entró a la sala en ese momento. «¿Por qué lloras, mamá? Es mi cumpleaños». Y nadie lo recordó. Daniela puso los ojos en blanco. «Ay, mamá, ya estás muy grande para estar celebrando cumpleaños. No seas dramática». Se fue a su cuarto. Yo me quedé sentada en la sala llorando sola. Ese fue el primer cumpleaños en 54 años que pasé sin que mi hija me felicitara. En diciembre de ese año tuvimos otra Navidad juntos. Esta vez Daniela decidió invitar a los papás de Fernando y a sus hermanos. Serían 12 personas. «Mamá, vas a cocinar para todos, ¿verdad?» «Yo no tengo tiempo». «Hija, yo también trabajo. Podemos compartir la cocina». «Mamá, tú cocinas mejor. Además es tu casa. Tú debes atender a las visitas.
Gasté 4,000 pesos en esa cena de Navidad. Cociné durante 2 días. Bacalao, pavo, romeritos, ensalada, ponche, 3 tipos de tamales. Me dolían los pies de estar parada tanto tiempo. La cena fue el 24 de diciembre. La familia de Fernando llegó a las 7 de la noche. Yo serví la comida. Lavé los platos. Limpié todo. Daniela y Fernando se sentaron con sus invitados y ni siquiera me agradecieron. La mamá de Fernando, la señora Estela, me dijo mientras yo lavaba platos a las 11 de la noche: «Qué suerte tiene Daniela de tener una mamá que la atiende tan bien». No era un cumplido, era lástima. Yo lo escuché en su voz. El año 2019 comenzó y las cosas empeoraron aún más. Daniela consiguió un ascenso en su trabajo. Ahora ganaba 22,000 pesos al mes. Fernando también ganaba más, 20,000 pesos. Entre los dos ganaban 42,000 pesos al mes. Más de lo suficiente para rentar su propio lugar. Pero no se fueron. ¿Por qué se irían? Vivían gratis. Yo cocinaba. Yo limpiaba. Yo cuidaba a Sebastián. Yo pagaba todo. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. En marzo de 2019, 5 años después de que llegaron prometiendo que serían 3 meses, mi amiga Rosa me invitó a irnos de viaje juntas a Veracruz por un fin de semana. Un hotel económico en la playa. Solo 3 días para descansar. Hacía 10 años que no salía de vacaciones. Le dije a Daniela 2 semanas antes: «Hija, mi amiga Rosa me invitó a Veracruz el próximo fin de semana. Voy a ir». Daniela levantó la vista de su teléfono. «¿Quién va a cuidar a Sebastián? Tú eres su mamá. Fernando es su papá. Ustedes pueden cuidarlo un fin de semana». «Mamá, nosotros trabajamos, estamos cansados. Además, ya teníamos planes. Ibas a cuidar al niño». No tenían planes. Yo lo sabía. Solo no querían cuidar a su propio hijo. «Pero mamá necesita descansar. Hace años que no salgo». «Pues hubieras avisado con más tiempo. Ya no puedes ir. Sebastián te necesita». Me quedé. Cancelé el viaje. Rosa fue con su hermana. Yo me quedé cuidando a mi nieto mientras mi hija y su esposo salieron a cenar y al cine. En junio de 2019, un domingo por la tarde, yo estaba limpiando la sala cuando escuché a Daniela y Fernando hablando en su recámara. La puerta estaba entreabierta. «Ya tenemos 320,000 pesos ahorrados», decía Fernando. «En un año más tenemos suficiente para el enganche de una casa». «Sí», contestó Daniela. «Vivir aquí gratis nos ha servido mucho. Hemos ahorrado todo nuestro dinero». Se rieron. Los dos se rieron. Yo me quedé paralizada con el trapeador en la mano. Tenían 320,000 pesos ahorrados, más de 250,000, mientras yo trabajaba 14 horas al día y gastaba todo mi sueldo en comida y servicios para ellos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo preguntándome cómo había permitido que esto pasara, cómo había dejado que me usaran así. Pero al día siguiente, cuando Daniela me pidió que le lavara su ropa porque no tenía tiempo, yo lo hice, porque era más fácil obedecer que enfrentar la verdad. En agosto de 2019, Sebastián iba a cumplir 5 años. Daniela decidió hacerle una fiesta grande, en mi departamento, con 40 niños invitados. «Mamá, tú vas a hacer el pastel y la comida, ¿verdad?» «Hija, son 40 niños. Es mucho trabajo. ¿Por qué no contratas un servicio?» «Mamá, ¿para qué voy a gastar dinero si tú puedes hacerlo? Además te encanta cocinar. No me encantaba cocinar para 40 niños desconocidos». Pero lo hice. Gasté 3,000 pesos en ingredientes. Hice un pastel de 3 pisos de chocolate. Preparé hot dogs, hamburguesas, gelatinas, aguas frescas. Decoré todo el departamento. El día de la fiesta, yo serví la comida, limpié lo que ensuciaban, cuidé que los niños no rompieran nada. Daniela y Fernando se sentaron a platicar con los otros papás. Al final de la fiesta, cuando todos se fueron, el departamento estaba destruido. Comida en el piso, vasos rotos, mesas sucias. «Mamá, ¿puedes limpiar todo esto?» Fernando y yo estamos cansados.
Se fueron a su recámara y me dejaron limpiando hasta las 11 de la noche. Lloré mientras trapeaba el piso. Lloré de cansancio. Lloré de humillación. Lloré preguntándome en qué momento dejé de ser una persona y me convertí en un objeto. En noviembre de 2019, mi mamá Esperanza se cayó en su casa y se fracturó la cadera. Tenía 78 años. La operaron de emergencia. Necesitaba que alguien la cuidara las 24 horas durante su recuperación. Yo era la única de mis hermanos que no trabajaba a tiempo completo, la única que podía ir a cuidarla. Mis hermanas trabajaban en oficinas de 9 a 6. Yo trabajaba en la tintorería donde podía pedir permisos. Le dije a Daniela que necesitaba ir a cuidar a mi mamá durante 2 semanas. Mamá, no puedes irte. ¿Quién va a cuidar a Sebastián? Mi mamá se fracturó la cadera, Daniela. Es mi mamá. Y Sebastián es tu nieto. Nosotros trabajamos. No podemos cuidarlo. Sentí la rabia subirme por el cuerpo como lava caliente. Daniela, tu abuela está enferma. Necesita ayuda. Y yo necesito que cuides a mi hijo. Tus hermanas pueden cuidar a tu mamá. Pero fue mi mamá quien me cuidó cuando tu papá nos abandonó. Quien te cuidó a ti mientras yo trabajaba. Le debo todo. Daniela me miró con ojos fríos. Pues entonces págale a alguien para que la cuide. Pero tú te quedas aquí. Al final contraté a una enfermera para que cuidara a mi mamá. Me costó 8,000 pesos las 2 semanas. Dinero que no tenía. Tuve que pedir un préstamo. Fui a visitar a mi mamá 2 veces durante esas 2 semanas. Ella me miraba con tristeza. Mija, ¿por qué dejas que te traten así? Esa niña no te merece. Yo solo negaba con la cabeza y cambiaba el tema. En febrero de 2020, 6 años después de que llegaron, yo cumplí 56 años. Otra vez nadie lo recordó. Otra vez pasé mi cumpleaños sola, cuidando a mi nieto mientras mi hija salía con sus amigas. Esa noche, sentada en mi cuarto pequeño, me miré al espejo. Vi a una mujer vieja, cansada, con el pelo lleno de canas, con ojeras profundas, con las manos arrugadas y ásperas. Me vi y no me reconocí. ¿Cuándo había perdido a Patricia? ¿En qué momento había dejado de ser yo misma? Pero aún no tenía el valor para hacer algo al respecto. Todavía no. Ese momento llegaría después. Llegaría en un martes de octubre. Llegaría cuando escuchara algo que destrozaría el último pedazo de amor que me quedaba por mi hija. Marzo de 2020 trajo la pandemia. El mundo se detuvo, las calles se vaciaron, la gente tenía miedo, y yo quedé encerrada en mi departamento con Daniela, Fernando y Sebastián las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La tintorería cerró. Perdí mi trabajo. De repente no tenía ingresos. Los ahorros que tenía, apenas 12,000 pesos, se fueron rápido en comida y medicinas. Daniela y Fernando seguían trabajando desde casa. Ganaban lo mismo. Pero yo no tenía nada. Les pedí ayuda por primera vez en 6 años. Hija, perdí mi trabajo. Necesito que me ayuden con los gastos este mes. Daniela suspiró como si le estuviera pidiendo algo imposible. Ay, mamá, nosotros también tenemos gastos. Pero bueno, te podemos dar 2,000 pesos. Es lo que podemos. 2,000 pesos. Ellos ganaban 42,000 pesos al mes y me ofrecían 2,000, mientras yo había pagado todo durante 6 años. Pero los acepté. Gracias, hija. Durante la pandemia, yo me convertí en su empleada de tiempo completo. Cocinaba las 3 comidas al día. Limpiaba todo el departamento. Lavaba su ropa. Cuidaba a Sebastián, que ahora tenía clases en línea y necesitaba supervisión. Ellos trabajaban en sus computadoras en la recámara grande con la puerta cerrada. Yo no podía hacer ruido. No podía poner música. No podía ver televisión porque estaban en juntas. Un día de mayo, yo estaba cocinando en la cocina. Eran como las 3 de la tarde. Tenía hambre. Había preparado pollo y arroz para la comida, pero esperé a que ellos salieran de su recámara para comer juntos como familia. A las 4 de la tarde me dio tanta hambre que me serví un poco de arroz. Estaba comiendo cuando Daniela salió. Mamá, ya te serviste. No nos ibas a esperar. Hija, son las 4 de la tarde. Tengo hambre. Pero yo quería que comiéramos juntos. Ahora ya no tiene sentido.
Lo siento mucho, dije con sarcasmo que ella no captó. En julio de 2020, mi mamá Esperanza murió. Tenía 79 años. Su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Mi hermana Lucía la encontró por la mañana. Cuando recibí la llamada, grité. Grité tan fuerte que Daniela y Fernando salieron corriendo de su cuarto. Les dije entre lágrimas que mi mamá había muerto. Daniela me abrazó 2 segundos y dijo: «Lo siento, mamá». Luego se fue a su cuarto. Yo me quedé sentada en la sala llorando sola. La mujer que me había dado la vida, que me había apoyado siempre, que había cuidado a mi hija mientras yo trabajaba, había muerto. Y mi hija me dio un abrazo de 2 segundos. El funeral fue pequeño por la pandemia. Solo 10 personas. Daniela no fue. Dijo que tenía una junta importante de trabajo que no podía cancelar. Fernando tampoco fue. Enterré a mi mamá con mis hermanas. Lloré sobre su ataúd. Y cuando regresé a casa esa tarde, Daniela me preguntó: «¿Qué hay de cenar?». Algo se rompió dentro de mí ese día. Algo que nunca se volvió a componer. En septiembre de 2020, conseguí trabajo limpiando casas otra vez. Una señora llamada Guadalupe me contrató para limpiar su casa 2 veces por semana. Me pagaba 400 pesos cada vez. 800 pesos a la semana. No era mucho, pero era algo. Con ese dinero compré mi propia comida. Ya no quería compartir nada con ellos. Compraba mi pan, mi leche, mi fruta, y lo guardaba en una bolsa con mi nombre en el refrigerador. Un día Fernando abrió mi yogurt y se lo comió. Cuando le reclamé, se rió. «Señora, es solo un yogurt, no sea exagerada». Pero era mi yogurt, comprado con mi dinero, el dinero que ganaba matándome limpiando casas ajenas, y él se lo comió como si nada. En diciembre de 2020, casi 7 años después de que llegaran, yo estaba agotada, física y emocionalmente agotada. Tenía 56 años, pero me sentía de 80. Me dolía todo el cuerpo, las rodillas, la espalda, las manos. Ya no podía dormir bien. Me despertaba a las 3 de la mañana con ansiedad. Un día le dije a Daniela que necesitaba ir al doctor, que me sentía muy mal. «Mamá, ahorita no puedes ir. Hay pandemia. Es peligroso». «Pero me siento muy mal, hija. Tómate una pastilla y ya». «No exageres». No fui al doctor. Me tomé una pastilla y seguí trabajando. El año 2021 llegó. Luego 2022. 8 años. 9 años. El tiempo pasaba y yo me iba consumiendo poco a poco, convirtiéndome en una sombra de quien había sido. Sebastián creció. Ya tenía 7 años. Era un niño inteligente y cariñoso. Era lo único bueno en mi vida. Él sí me abrazaba. Él sí me decía: «Te quiero, abuela». Él sí me valoraba. Pero Daniela empezó a alejarlo de mí. Le decía cosas. «Sebastián, no molestes a tu abuela. Está ocupada. Sebastián, tu abuela está vieja. No puede jugar contigo». Un día Sebastián me dijo: «Abuela, ¿por qué eres tan vieja?» «Solo tengo 58 años, Sebastián». «No soy tan vieja. Mi mamá dice que sí. Dice que ya estás muy cansada y que deberías descansar». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué significaba que debería descansar? ¿Descansar dónde? En agosto de 2022, 9 años después de que llegaran, hubo un momento que nunca voy a olvidar. Un momento que debió ser mi despertar. Pero no lo fue. No todavía. Era un sábado por la noche, como a las 10. Yo estaba en mi cuarto viendo televisión. Escuché a Daniela y Fernando discutiendo en su recámara. Sus voces eran altas. Salí al pasillo para ver si todo estaba bien. Sebastián estaba parado afuera de su recámara asustado. «¿Qué pasa, mi amor? Están peleando otra vez, abuela». Lo abracé. «Ven, vamos a tu cuarto». Mientras caminaba con Sebastián hacia su cuarto, escuché lo que Daniela gritaba. «Estoy cansada, Fernando, cansada de vivir así, cansada de tener que aguantar a mi mamá todos los días. Quiero mi propia casa, quiero mi espacio, pues cómpralo entonces. Ya tenemos el dinero». «Lo sé. Ya tengo 480,000 pesos ahorrados, suficiente para el enganche. Pero ¿qué hacemos con mi mamá? No la podemos dejar aquí sola. ¿Por qué no? Es su casa.
porque entonces va a querer venir a visitarnos todo el tiempo. Va a estar molestando. Necesitamos una solución permanente. Me quedé paralizada. Una solución permanente. ¿Qué significaba eso? Pero Sebastián me jaló de la mano. Abuela, vamos. Quiero que me cuentes un cuento. Fui con mi nieto. Le conté un cuento. Lo arropé. Pero mi mente estaba en otra parte. En esas palabras. Solución permanente. Esa noche no dormí nada. Los siguientes meses fueron extraños. Daniela y Fernando hablaban en voz baja cuando yo entraba a una habitación. Se callaban de repente. Me miraban de forma rara, como evaluándome. En octubre de 2022, Daniela empezó a preguntarme cosas extrañas. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Te cansas mucho? Pues sí, hija. Tengo 58 años y trabajo mucho. ¿Y tu memoria? ¿Te acuerdas bien de las cosas? Sí, ¿por qué? No, por nada. Solo pregunto. Una semana después, Fernando preguntó algo similar. Señora Patricia, ¿ha pensado en qué va a hacer cuando ya no pueda trabajar? Cuando esté más viejita. Pues no sé, Fernando. ¿Por qué preguntas? No, solo pensaba que debe tener un plan. Para el futuro. No entendía a qué venían esas preguntas. Pero me ponía nerviosa. En marzo de 2023, 10 años después de que llegaran diciéndome que serían 3 meses, las cosas llegaron a su punto más bajo. Yo había ido al mercado un martes por la mañana. Compré verduras para hacer la comida. Jitomates, cebollas, chiles. Iba a preparar el mole que a Daniela le gustaba desde niña. Todavía trataba de ganarme su amor con comida. Regresé a casa a las 3 de la tarde. Abrí la puerta. La casa estaba en silencio. Pensé que no había nadie. Daniela y Fernando deberían estar trabajando. Sebastián en la escuela. Fui a la cocina a dejar las verduras. Iba a pasar a mi cuarto, pero escuché voces. Venían de la recámara de Daniela y Fernando. La puerta estaba casi cerrada, pero no completamente. Me acerqué. No sé por qué. Algo me decía que escuchara. Y entonces oí la voz de Daniela. Clara, fría, determinada. Michael, necesitamos hablar de tu mamá. Ya no puedo más. Ya no aguanto tenerla aquí. Era Fernando. Su nombre era Fernando, no Michael. Pero escuché mal en mi confusión. Jen, ya hemos hablado de esto, dijo Fernando con voz cansada. No, esta vez va en serio. O hacemos algo ya o me vuelvo loca. Ella está siempre aquí. Siempre en nuestras vidas. Siempre opinando. Siempre estorbando. Quiero nuestra vida de vuelta. Mi mano estaba en el marco de la puerta. Mi respiración se detuvo. ¿Qué propones entonces?, preguntó Fernando. Hay un lugar. Se llama Residencia del Sol. Está como a 40 minutos de aquí. Es para adultos mayores. Podemos llevarla ahí. Ella estaría bien cuidada y nosotros finalmente tendríamos nuestra casa de vuelta. Un asilo. Querían mandarme a un asilo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. El piso bajo mis pies se sentía inestable. Todo daba vueltas. No sé, Daniela. Es tu mamá. Exacto, es mi mamá. No es tuya. Entonces yo decido. Y ya decidí. Para fin de mes quiero que esté fuera de aquí. Ya hablé con el lugar. Cuesta 8,000 pesos al mes, pero vale la pena. Finalmente vamos a estar solos. Los tres. Como familia. La bolsa de verduras se me cayó de las manos. Los jitomates rodaron por el pasillo haciendo ruido. La puerta de la recámara se abrió de golpe. Daniela apareció. Me vio ahí parada con lágrimas en la cara. Sus ojos se abrieron grandes. Luego se endurecieron. Estabas escuchando. No pude hablar. No podía respirar. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando Daniela, en lugar de disculparse, en lugar de retractarse, decidió que era el momento perfecto para decirme lo que realmente pensaba de mí. Lo que escuché a continuación me destruyó completamente. Pero también me liberó. Daniela me miró con esos ojos fríos y dijo algo que nunca olvidaré. Algo que rompió el último hilo que nos unía como madre e hija. ¿Sabes qué, mamá? Sí. Estabas escuchando. Y qué bueno que lo hiciste porque ya estoy cansada de fingir. Estoy harta de ti. Harta de verte todos los días.
harta de tenerte aquí estorbando en nuestras vidas. Daniela, susurré. Mi voz sonaba rota. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puedo decírtelo? Fácil, mamá, porque es la verdad. Llevas 10 años aquí y ya fue suficiente. Ya cumpliste tu propósito. Ya nos ayudaste a ahorrar dinero viviendo gratis en tu departamento. Ahora es momento de que te vayas. Fernando apareció detrás de ella. Miraba al suelo incómodo, pero no dijo nada para defenderme. Pero esta es mi casa, dije. Las palabras apenas salían de mi boca. Esta es mi casa. Ustedes llegaron por 3 meses y se quedaron 10 años. Daniela se cruzó de brazos. Una sonrisa cruel apareció en su cara. Tu casa. Sí, mamá. Técnicamente es tu casa. Pero ¿quién vive aquí? ¿Quién tiene la recámara principal? ¿Quién usa la sala? ¿Quién invita a amigos? Nosotros. Tú solo tienes ese cuartito donde duermes. Prácticamente ya vives como arrimada en tu propia casa. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Pero había algo diferente esta vez, algo en mí que se estaba despertando. Una voz pequeña que decía, «Ya basta, quiero que se vayan», dije. Mi voz sonaba más fuerte ahora. «Quiero que se vayan de mi casa». Daniela se rió, una risa fría y cruel. «Que nos vayamos. ¿Cómo nos vas a correr, mamá? Si nosotros nos vamos, te quedas completamente sola. Nadie te va a visitar, nadie te va a querer. Vas a morir sola en este departamento». Sus palabras estaban diseñadas para hacerme daño, para controlarme con miedo como había hecho durante años. Y casi funcionó. Casi. Pero entonces dijo algo más. Algo que fue demasiado lejos. Además, mamá, ya estás vieja, ya tienes 61 años, ya no sirves para nada. Lo mejor que puedes hacer es irte al asilo donde te puedan cuidar. Porque nosotros ya no podemos, ya no queremos. Y sinceramente, me das lástima. No sirves para nada. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Las mismas palabras que había escuchado detrás de la puerta. Las palabras que me habían partido el alma. Algo dentro de mí se quebró. Pero no de tristeza, de rabia, de furia, de indignación. Miré a mi hija, la hija que había cargado en mi vientre. La hija por quien había trabajado 14 horas al día. La hija a quien le pagué la universidad, la boda, todo. La hija que me acababa de decir que no servía para nada, y por primera vez en 10 años, no agaché la cabeza, no lloré, no me disculpé. «Salgan de mi casa», dije. Mi voz era firme, clara, poderosa. Ahora. Daniela se rió otra vez. Pensó que estaba bromeando. «¿O qué, mamá? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? Soy tu hija. Este es mi hogar también». «No, este es mi hogar, mi departamento. Y ustedes son invasores. Les doy 24 horas para que empaquen sus cosas y se vayan». Fernando finalmente habló. «Señora Patricia, seamos razonables». «Razonables. Les di mi casa durante 10 años. Pagué todo durante 10 años. Los alimenté, los cuidé, sacrifiqué mi vida por ustedes. Y me pagan planeando encerrarme en un asilo. No voy a ser razonable. Salgan». Daniela dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja de furia. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Nos vamos, pero no en 24 horas. Nos vamos ahora mismo. Y cuando nos vayamos, no vuelvas a buscarnos nunca. No vuelvas a llamarnos. No vuelvas a aparecer en nuestras vidas». Se acabó. Se metió a su recámara. Fernando la siguió. Empezaron a tirar ropa en maletas, a agarrar cosas rápidamente. Yo me quedé parada en el pasillo temblando, de rabia, de miedo, de adrenalina. 15 minutos después salieron con 3 maletas. Sebastián apareció confuso. Acababa de llegar de la escuela con mi hermana que lo había ido a recoger. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos empacando? Nos vamos, mi amor. Nos vamos de la casa de la abuela». Sebastián me miró con lágrimas en los ojos. «Abuela, no quiero irme». Mi corazón se rompió, pero me agaché y lo abracé fuerte. «Yo siempre voy a estar aquí, mi amor. Siempre». Daniela lo jaló de mi abrazo. «Vámonos, Sebastián». Se fueron hacia la puerta. Daniela se detuvo un segundo y me miró por última vez. «Vas a arrepentirte de esto, mamá.
Vas a estar tan sola que vas a suplicarnos que regresemos. Y cuando lo hagas, te voy a decir que no. Porque tú me enseñaste algo. Las personas mayores que no sirven para nada deben quedarse solas. Cerró la puerta con fuerza. Se fueron. Me quedé parada en mi sala, en el silencio, sola. Y por primera vez en 10 años, respiré. Pero esa sensación de alivio duró exactamente 3 horas. Porque a las 8 de la noche de ese mismo martes, escuché ruidos afuera de mi puerta. Me asomé por la mirilla. Era Daniela, con un cerrajero. Estaban cambiando la cerradura de mi puerta. Abrí la puerta inmediatamente. ¿Qué están haciendo? El cerrajero me miró confundido. Esta señorita me contrató para cambiar la cerradura. Me dijo que es su departamento. No es su departamento. Es mío. Yo soy la dueña. Daniela sacó su credencial del IFE. Mi nombre es Daniela Gutiérrez Morales, y vivo aquí. Esta mujer es mi mamá, pero ya no es bienvenida. El cerrajero nos miró a las dos sin saber qué hacer. Yo soy Patricia Elena Morales Vázquez. Este departamento está a mi nombre. Yo soy la propietaria legal. Y esta mujer me quiere robar mi casa. Saqué mi identificación. Saqué un recibo de luz que estaba en la mesa con mi nombre. El cerrajero levantó las manos. Señoras, yo no me voy a meter en problemas familiares. No puedo cambiar la cerradura si no estoy seguro de quién es la dueña. Se fue. Daniela se quedó parada afuera de mi puerta con una mirada de odio puro. Esto no se va a quedar así, mamá. Entré y cerré la puerta con seguro. Mi celular empezó a sonar. Era Daniela. No contesté. Siguió sonando. Y sonando. 15 llamadas en 1 hora. Luego empezaron los mensajes. Mamá, por favor, hablemos. No quise decir esas cosas. Estaba enojada. Déjanos regresar. No tenemos a dónde ir. Pero yo recordé sus palabras. No sirves para nada. Y no contesté. A las 11 de la noche, Fernando me mandó un mensaje largo. Decía que se habían ido a un hotel, que les estaba costando 1,500 pesos la noche, que no tenían dinero para eso, que por favor los dejara regresar. Apagué mi teléfono. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sala, en mi casa, en el silencio, pensando en todo lo que había pasado, en todos los años de abuso, de humillación, de ser invisible en mi propia casa. Y pensé en esas palabras: Residencia del Sol, el asilo donde querían encerrarme. Para fin de mes, quiero que esté fuera de aquí. En menos de 2 semanas querían deshacerse de mí. A las 6 de la mañana del miércoles, prendí mi teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas, 63 mensajes, todos de Daniela y Fernando, todos rogando que los dejara volver. Pero había un mensaje que me llamó la atención. Era de las 2 de la madrugada, de Daniela. Mamá, si no nos dejas regresar, voy a ir mañana a tirar toda tu ropa a la calle. Voy a entrar a tu casa porque yo tengo llave y voy a destruir todo. Y no vas a poder hacer nada porque soy tu hija. Nadie te va a creer. Leí ese mensaje 3 veces. Y algo en mí cambió para siempre. Durante 10 años había tenido miedo. Miedo de perder a mi hija. Miedo de quedarme sola. Miedo de no ser suficiente. Pero ya no tenía miedo. Tenía claridad. A las 8:30 de la mañana, llamé a un cerrajero diferente. Vino a las 10 a.m. Cambió las 2 cerraduras de mi puerta. Las llaves viejas ya no servían. Me costó 800 pesos. A las 11 a.m. llamé a mi amiga Rosa. Le conté todo. Lloré en el teléfono por 20 minutos mientras ella escuchaba. Cuando terminé, ella dijo algo que cambió mi vida. Patricia, mi hermano es abogado, especialista en temas de propiedades y desalojos. Déjame llamarlo. Necesitas protección legal. A las 3 de la tarde, yo estaba sentada en la oficina del licenciado Javier Romero Suárez, un hombre de 55 años con lentes, serio, profesional. Le conté toda mi historia. Le mostré las escrituras de mi departamento. Le mostré los mensajes de Daniela amenazándome. Él escuchó todo en silencio. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Señora Patricia, lo que su hija está haciendo se llama despojo. Es un delito.
y usted tiene todo el derecho legal de proteger su propiedad y su integridad. Vamos a hacer esto correctamente. Y ahí, en esa oficina, con ese abogado que no me conocía pero me creyó, empezó mi venganza. El licenciado Javier me explicó todo con paciencia. Me sentó en su oficina y me habló como si fuera su propia madre, con respeto, con dignidad, algo que no había sentido en años. Señora Patricia, usted es la única propietaria legal de ese departamento. Tengo aquí las escrituras. Está todo a su nombre. Nadie más tiene derecho sobre esa propiedad. Ni su hija, ni su yerno. Nadie. Pero es mi hija, dije. ¿Hay alguna forma de que ella pueda reclamar algo? No. A menos que usted le haya dado permiso por escrito o haya firmado algún documento cediendo derechos, lo cual veo que no ha hecho, ese departamento es 100% suyo. Respiré aliviada, luego preocupada. Ella amenazó con entrar y destruir mis cosas. Por eso vamos a actuar rápido. Primero, voy a redactar un documento notariado que establece que su hija y su yerno no tienen ningún derecho sobre la propiedad y que cualquier intento de entrada no autorizada será considerado invasión de morada. Segundo, vamos a poner una denuncia preventiva con la policía local para que esté en el registro. Y tercero, voy a prepararle una orden de restricción temporal si es necesario. Todo eso se puede hacer. Todo eso se debe hacer. Y hay algo más que quiero preguntarle. ¿Qué quiere hacer con el departamento a largo plazo? ¿Quiere seguir viviendo ahí? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Miré alrededor de la oficina. Las paredes blancas, los diplomas enmarcados, la foto del licenciado con su familia sonriendo. No lo sé, dije honestamente. Ese departamento tiene tantos recuerdos, buenos y malos. No sé si puedo seguir viviendo ahí. Tiene la opción de venderlo. En el mercado actual, un departamento en Narvarte de 2 recámaras como el suyo vale entre 2.8 y 3.2 millones de pesos. 3 millones. Era casi 4 veces lo que valía cuando mi tía me lo heredó hace 18 años. Si lo vendo, ¿a dónde me voy? Con ese dinero puede comprar algo más pequeño, más adecuado para usted sola. Un departamento de 1 recámara en una zona tranquila. Le sobraría dinero para su retiro, para vivir con dignidad y tranquilidad. La palabra dignidad resonó en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me sentí digna? Quiero venderlo, dije. Ya no quiero vivir ahí. Cada rincón me recuerda lo que sufrí. El licenciado asintió. Entonces vamos a hacer esto en etapas. Primero, protegemos su propiedad legalmente. Segundo, si su hija insiste en entrar o causarle problemas, tendremos todo listo para una orden de restricción. Y tercero, cuando usted esté lista, contactamos a un agente inmobiliario de confianza. Ese mismo día, miércoles a las 5 de la tarde, firmé los documentos. El licenciado me cobró 3,000 pesos por sus servicios iniciales. Usé parte del dinero que me quedaba de mi último trabajo limpiando casas. Valió cada peso. El jueves por la mañana, Daniela apareció en mi puerta. Tocó el timbre insistentemente. 20 veces, 30 veces. Yo me quedé adentro sin abrir. Mi corazón latía rápido, pero no abrí. «Mamá, abre. Necesitamos hablar. Por favor, no seas así». Su voz sonaba desesperada. Pero yo recordé sus palabras. «No sirves para nada. Ya no aguanto tenerte aquí». No abrí. Después de 15 minutos, Fernando gritó desde afuera. «Señora Patricia, seamos adultos. Abra la puerta. Tenemos que recoger nuestras cosas, sus cosas». Habían vivido 10 años en mi casa y ahora hablaban de sus cosas como si fueran los dueños. Llamé al licenciado Javier. Él me dijo que les enviara un mensaje diciendo que podían recoger sus pertenencias con un oficial de policía presente en una fecha y hora específica, que no tenían derecho de entrar sin supervisión. Les mandé el mensaje. La respuesta de Daniela fue inmediata. «No lo puedo creer, mamá. Nos vas a mandar a la policía. Somos tu familia». «Ya no», escribí, y bloqueé su número. El viernes a las 2 de la tarde, Daniela y Fernando llegaron con 2 oficiales de policía. Yo abrí la puerta. Los oficiales entraron primero para supervisar.
Daniela pasó junto a mí sin mirarme. Fue directo a la recámara grande, su recámara, y empezó a meter ropa en cajas. Fernando hacía lo mismo en silencio. Yo me quedé en la sala con uno de los oficiales. El otro vigilaba que no se llevaran nada que no fuera suyo. Tardaron 2 horas. Sacaron ropa, zapatos, juguetes de Sebastián, libros, fotografías. Cada caja que sacaban era como quitarme un peso de encima. Cuando terminaron, Daniela se paró frente a mí por última vez. Sus ojos estaban rojos pero secos. Ya no quedaban lágrimas, solo rabia. Vas a estar muy sola, mamá, muy sola. Y cuando quieras ver a tu nieto, cuando extrañes a Sebastián, no te voy a dejar. Nunca más vas a verlo. Esas palabras me dolieron más que todas las demás juntas. Sebastián, mi nietito hermoso que me abrazaba y me decía, te quiero, abuela. Pero no iba a dejar que me manipulara más con eso. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero algún día Sebastián va a crecer y va a hacer preguntas. Y vas a tener que explicarle por qué alejaste a su abuela de él. Daniela no dijo nada más. Se fue. La puerta se cerró. Los oficiales se fueron también. Me quedé sola en mi departamento. Verdaderamente sola por primera vez en 10 años. Y lloré. Lloré por horas. Lloré por la hija que perdí. Por la relación que nunca volvería a tener. Por mi nieto, al que tal vez nunca volvería a ver. Pero también lloré de alivio, de libertad, de saber que ya no tenía que caminar en puntas de pie en mi propia casa. El lunes siguiente llamé al licenciado Javier. Quiero vender el departamento, lo antes posible. Perfecto. Conozco a una agente inmobiliaria excelente. Se llama Mónica Herrera. La voy a contactar. El martes por la tarde Mónica llegó a mi departamento. Era una mujer de 45 años, elegante, profesional. Recorrió cada cuarto tomando fotos y medidas. Señora Patricia, este es un departamento precioso, ubicación excelente. 2 recámaras, buena iluminación. Yo creo que podemos listarlo en 3.1 millones de pesos. Con el mercado actual se va a vender rápido. ¿Cuán rápido? Yo calculo que en 2 o 3 semanas tendremos ofertas serias, tal vez antes. Hagámoslo. Mónica preparó todo. Tomó fotos profesionales, hizo un anuncio. El miércoles por la mañana, el departamento estaba en línea en 3 plataformas inmobiliarias. Para el jueves, ya tenía 5 llamadas de personas interesadas. El viernes hicieron la primera visita. Una pareja joven, él mexicano, ella extranjera, estaban buscando departamentos cerca de su trabajo. Les encantó. Hicieron una oferta de 2.9 millones. Mónica me recomendó esperar. Es una buena oferta, pero creo que podemos conseguir más. El sábado vinieron otras 3 parejas. Una de ellas, 2 arquitectos que trabajaban desde casa, ofrecieron 3.2 millones. Pago de contado. Contado significaba que tenían el dinero listo. Nada de créditos bancarios, nada de esperas. Dinero inmediato. Acepte esa oferta, dijo Mónica. Es excelente. Acepté el sábado por la noche. 11 días después de que mi hija me había echado de mi propia casa. 11 días después de que me había dicho que no servía para nada. El proceso de venta fue rápido. Los compradores eran serios. Tenían todo en orden. Firmamos el contrato de compraventa el martes siguiente. El cierre de la venta estaba programado para dentro de 23 días. 23 días. En menos de un mes, ese departamento ya no sería mío. Y Daniela perdería su plan de quedárselo. Mientras esperaba el cierre, empecé a buscar dónde vivir. Mónica me ayudó a encontrar un departamento pequeño pero bonito en la colonia del Valle. Una recámara, un baño completo, cocina integral, sala-comedor. 7º piso con elevador. Costaba 1.1 millones de pesos. Lo compré también de contado. Me iba a sobrar más de 1.8 millones de pesos después de todos los gastos, impuestos y comisiones. Casi 2 millones de pesos. Dinero que podía invertir. Dinero para mi retiro. Dinero para vivir con tranquilidad los años que me quedaran. Durante esos 23 días, Daniela intentó contactarme 47 veces. Llamadas desde números desconocidos, mensajes desde el teléfono de Fernando, mensajes desde cuentas de Facebook que no conocía. Todos decían lo mismo,
que habláramos, que ella no quiso decir esas cosas, que me extrañaban, que Sebastián lloraba por mí, que por favor reconsiderara. No contesté ninguno. El día 20 después de que se fueron, Daniela apareció en mi puerta otra vez. Estaba sola, sin Fernando, sin Sebastián. Tocó con desesperación. Mamá, por favor. Sé que estás ahí. Abre. Necesito hablar contigo. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. La miré a través de la rendija. ¿Qué quieres, Daniela? Se veía terrible, ojeras profundas, el cabello sin lavar, ropa arrugada. Mamá, cometí un error terrible. No debí decirte esas cosas. Estaba estresada. Fernando y yo estamos teniendo problemas. No encuentro departamento que podamos pagar. Los hoteles nos están acabando el dinero. Por favor, déjanos regresar. Te prometo que todo va a ser diferente. No, Daniela. Ya no. Mamá, por favor, te lo suplico. Te prometo que voy a cambiar. Miré a mi hija suplicándome y sentí algo que no esperaba. No sentí lástima. No sentí ganas de ceder. Sentí claridad. Daniela, durante 10 años yo te di todo. Mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi dignidad. Y tú me pagaste diciéndome que no servía para nada, que querías meterme en un asilo, que te daba lástima. No puedo olvidar esas palabras. Pero mamá, yo no... Sí, sí lo hiciste. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus palabras y tus acciones. Cerré la puerta. Daniela gritó desde afuera durante 5 minutos. Luego se fue. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El día 23, el día del cierre final, llegó. Era un viernes. Me levanté temprano. Me vestí con la mejor ropa que tenía. Un traje azul marino que había comprado años atrás para la boda de Daniela. Fui a la notaría a las 10 de la mañana. Ahí estaban los compradores, la pareja de arquitectos. Estaba Mónica, estaba el notario, estaba el licenciado Javier acompañándome. Firmamos los papeles, uno por uno. Transferencia de propiedad, recibo de pago, cancelación de servicios, todo. A las 11:47 de la mañana, el notario me extendió un cheque certificado por 3,085,000 pesos. Era el pago final, después de todas las deducciones. Lo tomé con manos temblorosas. Era real. Era mío. Salí de esa notaría con un cheque en la mano y una sensación de libertad que no había sentido en décadas. Daniela se enteró 2 días después. No sé cómo. Tal vez un vecino le contó. Tal vez vio el anuncio de vendido en el edificio. Tal vez simplemente fue y vio gente nueva mudándose. Me llamó desde el teléfono de una amiga. Contesté sin saber que era ella. Vendiste el departamento. Su voz era puro veneno. Vendiste mi departamento. No era tu departamento, Daniela. Era mío. Y sí, lo vendí. No lo puedo creer. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Ese departamento era de la familia. Era la herencia de Sebastián. Ese departamento era mío. Yo decidí qué hacer con él. Y decidí venderlo. Nos quedamos sin nada por tu culpa. Fernando me culpa a mí. Dice que por mi culpa perdimos la oportunidad de tener casa propia. Estamos peleando todo el tiempo. Todo esto es tu culpa. No, Daniela. Ustedes tuvieron 10 años para ahorrar y comprar su propia casa. Tuvieron 480,000 pesos ahorrados. ¿Qué hicieron con ese dinero? Silencio. Largo silencio. Lo gastamos, dijo finalmente. En el hotel, en comida, en intentar rentar un departamento que no conseguimos porque todos piden depósitos muy altos. En 5 semanas se gastaron casi $500,000 de pesos. Eso es lo que pasa cuando vives sin planear. Cuando crees que alguien más siempre va a estar ahí para salvarte. Eres una mala madre. Eso es lo que eres. Una madre horrible que abandonó a su hija. Y tú eres una hija que planeó meter a su madre en un asilo. Creo que estamos a mano. Colgué. Bloqueé ese número también. 3 semanas después me mudé a mi nuevo departamento en Del Valle. Un lugar pequeño pero luminoso. Piso de madera, ventanas grandes, silencio, paz. Compré muebles nuevos, una cama cómoda, un sofá suave, una mesa para 2.
Decoré con fotos de mi mamá, de mis hermanas, de Sebastián cuando era bebé. No puse ninguna foto de Daniela. Han pasado 8 meses desde que vendí el departamento. 8 meses desde que Daniela me echó de mi propia casa. 8 meses desde que decidí que mi dignidad valía más que el miedo a la soledad. Y quiero contarles qué pasó después. Porque las historias no terminan con la venganza. Las historias terminan con las consecuencias y con lo que aprendemos de ellas. 2 meses después de mudarme a mi nuevo departamento, en junio, mi hermana Lucía me llamó. Había visto a Daniela en el supermercado. Me contó que se veía mal, delgada, ojeras, ropa vieja. Le pregunté por Sebastián, dijo Lucía. Me dijo que está bien, pero que Fernando y ella se separaron el mes pasado. Mi corazón se apretó. A pesar de todo, a pesar del dolor que me causó, Daniela seguía siendo mi hija, y saber que su matrimonio se había destruido me dolió. Pero no la busqué, no la llamé, porque había aprendido algo importante. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puedes amar a alguien que te destruye. En julio recibí un mensaje de un número desconocido. Era la mamá de Fernando, la señora Estela. Señora Patricia, soy Estela. Sé que no tengo derecho de pedirle nada después de todo, pero quiero que sepa que Daniela y Fernando se divorciaron. Él se fue a vivir solo. Daniela está en un departamento rentado muy pequeño con Sebastián. Yo no estoy de acuerdo con cómo la trataron. Usted no merecía eso. Solo quería que lo supiera. Leí ese mensaje 5 veces. Luego lo borré. No porque no me importara, sino porque ya no era mi problema. En agosto cumplí 62 años. Mis hermanas me hicieron una comida hermosa en casa de Lucía. Estuvimos toda la tarde platicando, riendo, recordando a mamá. Me regalaron una blusa morada preciosa y un pastel de 3 leches. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en 10 años, porque estaba rodeada de gente que me amaba de verdad, gente que me valoraba. En septiembre, mientras caminaba por el parque cerca de mi departamento, vi a alguien conocido en una banca. Era Sebastián, mi nieto. Tenía 8 años ahora. Estaba solo, jugando con su teléfono. Mi corazón se detuvo. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle cuánto lo extrañaba. Pero no lo hice. Me quedé a distancia observándolo. Entonces apareció Daniela. Venía con 2 bolsas del supermercado. Se veía cansada, pero mejor que como me la había descrito Lucía hace 2 meses. Sebastián, vámonos. No me vio. O tal vez sí me vio y fingió no verme. Se fueron juntos por el otro lado del parque. Esa noche lloré. Lloré por mi nieto que estaba creciendo sin mí. Lloré por los abrazos que no iba a recibir. Por los cumpleaños que no iba a celebrar con él. Pero no los busqué, porque buscarlos significaba volver atrás. Significaba aceptar menos de lo que merecía. En octubre recibí algo inesperado. Una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Daniela. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Mamá, sé que probablemente no quieras leer esto. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas algo. Tenías razón, en todo. Fernando me culpó por perder el departamento. Decía que por mi culpa nos quedamos sin nada. Peleábamos todos los días. Hasta que un día se fue y no regresó. El divorcio se finalizó el mes pasado. Ahora vivo sola con Sebastián en un departamento de una recámara que cuesta 6,500 pesos al mes. Trabajo, pago renta, cuido a mi hijo sola. Y ahora entiendo. Entiendo todo lo que hiciste por mí durante años. Entiendo lo que sacrificaste. Entiendo que yo te traté como basura cuando tú me diste todo. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que entiendo. Y que lo siento. Sebastián pregunta por ti todos los días. Le he dicho la verdad. Que yo fui quien te alejó. Que fue mi culpa. Algún día, cuando seas capaz, me gustaría que pudieras conocerlo otra vez. Pero entiendo si no quieres. Te quiero, mamá, aunque no merezca quererte. Daniela. Leí esa carta 10 veces. Lloré. Me enojé. Me sentí triste. Me sentí aliviada.
Sentí todo al mismo tiempo, pero no contesté. Todavía no, necesitaba más tiempo. Hoy es diciembre, hace casi 9 meses de todo lo que pasó. Vivo en mi departamento pequeño pero hermoso. Tengo mis rutinas, voy al parque todas las mañanas. 2 veces por semana voy a clases de tejido con otras señoras de mi edad. Los domingos como con mis hermanas. Tengo paz. Tengo dignidad. Tengo mi vida de vuelta. El dinero que me sobró de la venta lo invertí con ayuda de un asesor financiero. Me da 12,000 pesos al mes de intereses. Junto con mi pensión de 4,000 pesos, tengo suficiente para vivir cómodamente. No soy rica, pero tampoco soy esclava de nadie. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? ¿Qué lecciones puedo compartir contigo que estás escuchando mi historia? Primero, tu generosidad no debe costarte tu dignidad. Ser buena madre no significa ser sirvienta. Amar no significa permitir el abuso. Segundo, el miedo a la soledad te puede hacer aceptar compañía tóxica, y la compañía tóxica es peor que la soledad. Mucho peor. Tercero, tus hijos adultos no son tu responsabilidad para siempre. Llega un momento donde tienes que dejarlos vivir sus propias consecuencias. Cuarto, nunca es tarde para recuperar tu vida. Yo tenía 61 años cuando tomé la decisión más valiente de mi vida. Si yo pude, tú también puedes. Quinto, las personas te muestran quiénes son. Créeles. Yo ignoré señales durante 10 años porque tenía miedo de ver la verdad. Sexto, a veces el amor más importante es el amor propio. El respeto más importante es el respeto a ti misma. Y séptimo, perdonar no significa olvidar. No significa regresar a donde te lastimaron. Perdonar significa soltar el veneno para que no te siga envenenando a ti. He perdonado a Daniela en mi corazón, pero no he olvidado y no he regresado. Tal vez algún día, cuando ella demuestre con acciones y no solo con palabras que realmente cambió, podamos reconstruir algo. Pero será diferente. Será con límites claros, con respeto mutuo, o no será nada. En cuanto a Sebastián, mi nieto hermoso, confío en que cuando sea mayor, cuando pueda entender toda la historia, él tomará sus propias decisiones sobre mí. Y estaré aquí esperándolo, porque yo ya no persigo a nadie, ya no suplico amor, ya no acepto migajas de afecto. Tengo 62 años. Me quedan años buenos por delante. Y los voy a vivir con dignidad, con paz, con la cabeza en alto. Hice lo correcto. Mirando hacia atrás, sí, absolutamente sí. Ojalá lo hubiera hecho antes. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Estás viviendo con alguien que te hace sentir invisible. Estás sacrificando tu dignidad por miedo a estar sola. Estás aceptando migajas cuando mereces el banquete completo. Si mi historia te tocó el corazón, deja tu me gusta para que yo sepa que llegó a ti. Suscríbete al canal porque seguiré compartiendo historias reales de valor, de fuerza, de personas que decidieron recuperar sus vidas. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido que tomar una decisión difícil entre familia y tu propia dignidad? ¿Cómo resultó? Leo todos los comentarios, todas las historias, porque cada historia importa. Gracias por escuchar la mía. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para elegirte a ti.